Buen día a todas y a todos. Las dos sesiones pasadas se las dedicamos al concepto de concepción del mundo o cosmovisión. La sesión de hoy y las dos siguientes se las dedicaremos al concepto de cultura. Este concepto resulta relevante por muchas razones. Es todavía más ocupado que el término cosmovisión o que idea del mundo para referirse de manera global a la sociedad y a ciertas características propias o presuntamente propias de cada una de las comunidades, de los pueblos, de las tradiciones, etc. Ahora bien, el término cultura se presenta de dos grandes formas o con dos grandes significados. Uno que tiene que ver con la totalidad de lo humano, cultura referida como a todo aquello que produce el ser humano o incluso otros animales, y cultura puede verse también como un ámbito determinado de lo humano que tiene que ver con lo artístico. Bien, y en estas dos grandes esferas hay diversos problemas. Vamos a empezar hoy con la reflexión sobre la cultura que hace el filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría. Él publica en 1990 un texto que se llama Definición de la cultura. Este texto, se trata de una reflexión que parte de múltiples perspectivas, la perspectiva de la sociología, la de la antropología, también incluye reflexiones a partir de la psicología, la filosofía, diferentes perspectivas filosóficas, y creo que tiene bastante que decirnos, y también hay cuestiones que podríamos analizar detenidamente, criticar y ver si podríamos resolverlas de algún modo. No vamos a adentrarnos paso por paso en la construcción de su definición de la cultura, sino vamos a entrar de lleno a esto que nos dice Bolívar Echeverría hacia el final de este texto, Definición de la cultura. Y leo. Dice: la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta. Es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Es por ello coextensiva a la vida humana, una dimensión de la misma. Una dimensión que solo se hace especialmente visible como tal cuando en esa reproducción se destaca la relación conflictiva de sujeción y resistencia que mantiene como uso que es de una versión particular o subcodificada del Código General del Comportamiento Humano, precisamente con esa subcodificación que la identifica. Esa es, de manera sintética, la definición de la cultura que da Bolívar Echeverría. Vamos a desmenuzarla y analizar sus componentes. Uno de los primeros elementos que debe llamar nuestra atención es que define la cultura a partir de lo humano. Hay una relación bastante estrecha entre humanidad y cultura. La humanidad, al hacerse a sí misma, lo que hace es cultura. Pero aquí habría que preguntarnos algo que es central y que enfrenta este tipo de posiciones sobre la cultura a otras teorías, hipótesis. ¿Deberíamos delimitar el concepto cultura únicamente al ámbito de lo humano? Es decir, entonces tendríamos que señalar que ningún otro ser vivo, ningún otro animal en específico produce cultura. Claro que este es un punto de vista bastante cuestionable, ¿no? Si leemos atentamente Definición de la cultura, podemos ver que Bolívar Echeverría extiende un poco más el concepto y lo lleva hasta el grupo de los homínidos, ¿no? Digamos que todo homínido para Bolívar Echeverría estaría ya produciendo cultura. Cuando el ser humano, utilizando el mito al que se refiere Bolívar Echeverría, cuando el ser humano es expulsado del paraíso, tal vez no es expulsado como ser humano, sino sería como homínido, porque ya desde ese momento empieza a cultivar su identidad, a hacer una cantidad diversa de utensilios, a tener ciertas costumbres que lo diferencian ya del animal. Este punto es el que hay que señalar, me parece que es clave. De acuerdo con nuestro filósofo, lo que tiene el ser humano, o el homínido en general, es que ha sido expulsado del paraíso. Mientras los seres humanos viven de manera conflictiva su identidad, donde siempre están en constante choque lo natural y lo cultural, los animales no humanos viven en un paraíso. Este sería
el paraíso propiamente dicho, donde no hay conflicto a la hora de vivir, de existir. Ellos actúan por sus instintos de manera natural, sin encontrar este conflicto del hacerse a sí mismo, del tener una identidad. Puede decirse que tiene una comprensión limitada de la animalidad y de los animales no humanos. Algo que ha pasado desde hace tiempo con la reflexión filosófica, algo que notara muy bien Alasdair MacIntyre en su texto Animales racionales y dependientes, cuando critica toda esta mirada que se ha hecho dentro de la filosofía europea, ya sea desde el lado analítico, ya sea desde el lado hermenéutico, fenomenológico, donde se dice que todos los animales no humanos ocuparían una categoría distinta a lo humano. Recordando a Pico della Mirandola, el ser humano sería ese ser sin esencia y que tiene que hacerse, construirse y ocupar un lugar en el mundo de manera individual, de manera específica, de acuerdo con su desarrollo. Ahí también aparece esta diferencia entre lo humano, que tiene o la racionalidad, o la espiritualidad, o la cultura, frente al animal que no ha ingresado a ese mundo que puede ser visto positiva o negativamente como un no paraíso, ¿no? Digamos. Esta visión es la que comparte Bolívar Echeverría y la cual, creo yo, habría que cuestionar de fondo. Se ha visto que hay muchos otros animales que también siguen procesos de enseñanza, aprendizaje y que de esa manera viven. Los más claros, pues desde luego chimpancés, gorilas, bonobos, orangutanes, pero también delfines, elefantes e incluso otro tipo de animales mucho más, que nos parecerían mucho más pequeños, mucho menos racionales y que también llevan a cabo estos procesos. Entonces, primer punto, cuestionar si la cultura debe reducirse a lo humano. No se juega poco aquí, se juega una idea de qué tanto hemos pensado la animalidad y qué tanto la consideramos como parte de nuestra vida, de nuestro entorno, de nosotros mismos. El otro punto que es de bastante interés tiene que ver con el cultivo de la identidad. Es el párrafo inmediatamente posterior al que ya he leído. Dice así: cultura, cultivo crítico de la identidad, quiere decir, por lo que se ve, todo lo contrario de resguardo, conservación o defensa. Implica salir a la intemperie y poner a prueba la vigencia de la subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro de la pérdida de identidad en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o reciprocidad. Viene una larga nota al pie de página que dice así: corresponde al nacionalismo de la época moderna la convicción de que la cultura es un patrimonio de formas propias y peculiares, o una herencia cultural, que debe ser felt, cuidada o cultivada especialmente en su núcleo, del cual ella sería solo la prolongación objetiva. En la cultura en vivo, que sería precisamente la identidad o peculiaridad, pero encarnada como folk, pueblo. Para ella, la felge o cultivo de la identidad de una comunidad consiste, por un lado, en cristalizarla en una figura que la mosaifica, es decir, en aferrarse a ciertos rasgos de ella, y por otro, en insulfar a esa figura una vitalidad externa venida de la valorización del valor capitalista que le es adjudicada como propia. Esta cultura oficial, opuesta a la espontánea, es una manera de negar la cultura como el cultivo dialéctico de una identidad que solo se reproduce en la medida en que se cuestiona, en que se enfrenta a otras, se combina con ellas, defendiéndose de ellas y también invadiéndolas. La exaltación de la identidad germana, llevada a cabo por el nacionalsocialismo alemán, lejos de implicar la felge o el cultivo de alguna de las identidades histórico-concretas que el Estado moderno forzaba a caber dentro de una identidad nacional alemana, fue la negación de todas ellas. Era una identidad momificada a la que el movimiento nazi no venía a liberar de esa condición, sino solo manteniéndola en ella, a insuflarle una vida fingida, artificial. Fin de la cita. Por un lado podemos ver esta parte combativa de Bolívar Echeverría, que desde un punto de vista de izquierda, de crítica, ¿no?, intenta poner el acento del fenómeno de la cultura en esta construcción positiva de la identidad y no en el resguardo,
no en la conservación. Bien, eso parecería un elemento positivo, pero creo que también debemos cuestionarlo, porque si decimos que la cultura, ¿no?, es una especie de mejoramiento de sí, que apuesta por una creación, por una renovación a través del diálogo con el otro, no habría otras propuestas, otras ideas que dijeran que la cultura es también lo positivo, pero para ellos lo positivo es el conservar, ¿no?, el guardar, el proteger. Serían dos posiciones de cultura enfrentadas, y a quién habría que darle la razón si ambas reivindican su cuidado de la identidad. Hablar de mejoramiento así en general creo que está limitando bastante este fenómeno. Pero es que esta idea de Bolívar Echeverría, no creo que sea una prescripción, ¿no? La prescripción de tú debes estar cambiando, tú debes de ser crítico para construir cultura. Incluso aquellas personas, incluso aquellos pueblos que consideran la cultura como un guardar, un resguardar, un no cambiar, incluso ellos, como muestran varios antropólogos, están cambiando constantemente, ¿no? ¿Qué quiere decir mantener intacta la cultura, intacta, un supuesto intacta, estos valores, estas costumbres, cuando el entorno está cambiando? También quiere decir esto que está cambiando la cultura, porque la identidad de una cultura, la supuesta identidad, no solo tiene que ver con un conjunto de premisas y valores específicos, sino en cómo responden a un contexto determinado. Y si utilizas lo mismo para responder a circunstancias distintas, ya hay un cambio de raíz, ¿no? En tu intento de mantenerte, el cambio sigue. Esto no significa, como ya lo hemos dicho también respecto a la investigación ética, que no debamos de tener nosotros una posición de izquierda, de derecha, pero eso no quiere decir que al momento de describirla tengamos que decir solo mi posición es cultura, solo mi posición es ética. Bien, algo que debe de llamarnos la atención finalmente en la reflexión de Bolívar Echeverría es su acercamiento a los conceptos de Oriente y Occidente. Mantiene esta idea de las dos grandes formas culturales en las que se produce la identidad del ser humano. ¿Qué pasa con Occidente? Occidente es caracterizado por esta permanente transformación. En cambio, Oriente es caracterizado por Bolívar Echeverría como no estancamiento, pero sí quietud en el cambio, ¿no? Como si fueran procesos a diferentes velocidades y con diferentes ópticas, ¿no? Ahora hay que preguntarnos, ¿cómo alguien que está reflexionando sobre la cultura y considera que esta es algo sumamente móvil, al final acepta que existen dos grandes identidades culturales? Quizá alguien diga, pues es completamente válido, ¿no? Si uno mira desde el presente hacia atrás, hacia el pasado, dirá, bueno, por este lado corre este río, el río de Occidente, y por el otro lado corre el río de Oriente. ¿Qué pase más allá, qué pase en adelante? Pues tal vez esos ríos confluyan. Lo que querría decir Bolívar Echeverría no es que hay unas esencias culturales, sino describir un proceso bastante claro hacia el pasado. Ahora bien, desde luego también existen las dudas aquí, ¿no? ¿A qué se refiere Bolívar Echeverría con Oriente? ¿A Egipto, al judaísmo, a cierto tipo de cristianismo? ¿Se refiere al mundo persa? ¿Se refiere también a la India, a China, a Japón, a Rusia? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a ciertos pueblos concretos en un marco histórico concreto? Y por Occidente, ¿a qué se refiere? Se refiere fundamentalmente a Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y ahora, cuando miramos hacia el pasado, ¿realmente podemos distinguir de esa manera entre Oriente y Occidente? ¿Qué son los griegos? ¿Orientales u occidentales? Bien, espero que haya sido de su interés este análisis crítico del texto Definición de la cultura de Bolívar Echeverría. Muchas gracias, déjenos sus comentarios. Hasta luego.